Lilita Carrió, buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bien. Te tengo que hacer una pregunta primero por Manes, pero lo que más me interesa es Sí. lo que me dijiste anoche, que tiene que ver con tu mirada de lo que puede pasar con la sociedad después del Mundial o Sí. ponele diciembre. Em, ¿Qué pasa en Juntos por el Cambio? ¿Hay todavía un desacuerdo? ¿Existe la posibilidad de que Manes tenga que irse o que pueda de alguna manera estar No, más cerquita de una posición más consensuada? ¿Qué es lo que pensás de lo que pasó de la novela Manes esta semana? no, forma parte del chismorreo, que es el inicio de las historias. Viste que el chismorreo dice que está en el origen de los cuentos, de las narraciones. Entonces este es un chismorreo, nada más, es un cruce de palabras. Yo no le doy la relevancia que le da a todo el mundo y tampoco me parece que hay que estar ocupados en otras cosas en este momento. Hay disputas por elecciones que faltan mucho. La verdad es que a mí me da mucha vergüenza el oportunismo en general, y no estoy hablando de bares, sino el oportunismo de estar todos pensando en el 2023 cuando las cosas más graves están sucediendo hoy. Entonces, ¿te acordás que te conté ayer que estaba escuchando a Pérez Reverte? O sea, Sí, estoy enamorada de Pérez Reverte, ¿no? sí, sí, sí. Pero él decía que en el hombre, cuando está hablando del Cid, que es una de sus novelas, el hombre antes sabía mirar, ¿qué quiero decir? Cuando había tanto peligro, el mundo era peligroso, vos tenías que estar mirando permanentemente, ¿no? Como alguien en la guerra, que pueda haber una mina, que etcétera, vos tenés que estar mirando. Y nosotros perdimos esa capacidad de mirar el presente, de hacerlo objetivo, de vivirlo. Y entonces esto nos hace comentar cosas sobre lo que va a suceder dentro de un año, y la verdad es que carece de sentido, por lo menos para mí carece de sentido absoluto. Ujú. Juntos por el Cambio en su momento va a definir las candidaturas por internas abiertas con paso, por internas abiertas sin paso, digo, sin paso obligatoria, pero va a definir las candidaturas y ese será un momento donde quizás también tengamos mucho chismorreo, pero Mm. finalmente va a haber unidad. Pero digo, entiendo, Lilita, decime si no es así, ¿no? Que es un momento para dejar todo lo de lado que se pueda, y vos lo has hecho con el ejemplo, cualquier Sí, aspiración individual, ¿no? Digo, es un momento es donde lo obvio. individual sobra, lo individual molesta, lo individual perjudica. Esa es la sensación que tengo yo al menos. Lo individual da vergüenza, Mm. ¿no? Esa es la palabra. Querer individualizarse en un momento colectivo tan difícil da vergüenza. Porque las cosas que se hacen pensando en sí mismo, porque para que uno, no estoy hablando de Manes, estoy hablando de todos, ¿eh? ¿Está claro? Porque tampoco se puede decir que Manes dijo lo que dijo y que Macri no dijo nunca nada. Esto es así. Pero estar pensando siempre en la elección del año que viene, la verdad, cuando la inflación grave es hoy, cuando los alimentos están subiendo dramáticamente, la verdad es que no es una conversación interesante para nadie, salvo que vivas en un microclima político eh, que no sé a quién representás, porque ¿a quién estás representando? ¿Qué estás representándote a vos mismo? Porque en todo caso no estás representando el dolor o la desazón o la incertidumbre o la desesperación de millones de argentinos e incluso de mucha gente en el mundo, ¿no? Sin dirección. Ujú. ¿Nico? Lilita, ¿cómo estás? Nico Diana te saluda. Un buen día, ¿cómo le va? Dijiste en estas últimas apariciones que tuviste que veías una situación muy compleja del país para adelante. Muy, muy Incluso complejo. hablaste de que el país puede chocar después del Mundial en diciembre. ¿Cuál es el escenario que ves? Porque uno escucha al gobierno que decían, bueno, con la llegada de Massa vamos a acomodar un poco la economía y llegamos bien al 2023. Me da la sensación que vos no tenés una mirada que acompañe No, esa postura. no, y la mayoría, muchísimos economistas muy serios no la tienen, ¿eh? Por eso me fijé en el presupuesto. Nosotros terminamos el análisis, creo que lo deben tener, yo lo subimos ya. Yo les dije, después de discutir todo el presupuesto con la coalición cívica y con todos los dirigentes del país, porque nosotros en esto somos
muy democráticos, así que escuchamos a nuestro economista, a Paula Lineto, que además es máster en presupuesto en Salamanca, a Juan López, etcétera, pero yo cuando lo escuché a Massa, me di cuenta que había una mentira y que había una trampa, ¿no? Entonces esa intuición que uno tiene después de tantos años de estar en el Congreso. Y le digo, miren, está trampeando, está manipulando. Creo que el principal problema de la Argentina es la inflación. No es un problema que tiene que ver con lo externo, porque acá el shock energético, ¿no? Como puede ser Europa con las inflaciones, o en Estados Unidos tiene que ver con la energía, por lo que sucedió por el ataque indiscriminado de Rusia y sus consecuencias a Ucrania. Es decir, que la inflación es propia, es nuestra, es interna. Entonces yo veo que este hombre proyecta una desinflación, es una inflación del 60% o 65%. Ujú. Sé perfectamente que está mintiendo, porque la inflación ya está en 7 puntos, lo cual significaría una inflación superior al 110%. Hoy estamos en 110% anualizada, y si vamos al 110% y él va a querer bajar 60%, es decir que vamos a tener que tener una desinflación del 50%, y esto es una mentira. Que nunca pasó Es en la más, historia de ningún país. no pasó nunca, y además no da ningún instrumento. En consecuencia, creo que la inflación va a aumentar, y el otro gran problema que nosotros tenemos es da un crecimiento del 2% que es imposible. El otro gran problema que tenemos es que él adelantó, es decir, hizo un veranito donde se pudo liquidar lo que se iba a liquidar mes a mes hasta fin de año, ¿verdad? Pero lo que hiciste vos es liquidar exportaciones que además le costaron un enorme costo al Banco Central, aunque dicen que esterilizaron, pero esto a su vez aumenta las LELIQ. Entonces la situación del Banco Central es muy endeble, y por el otro lado, ¿qué quiere él? Llegar al otro veranito, que es lo que podamos liquidar por trigo, pero resulta que el trigo, si se mantiene la sequía como está en octubre, va a una pérdida del 60%, lo cual va a subir todo lo que tenga que ver con el trigo, y sobre todo no van a entrar dólares. Y creo que estos 5.000 millones que tienen de reserva se pueden ir ya hoy, no está comprando el Banco Central dólares. Me parece que la situación es muy dramática para los hogares, es muy dramática para las clases medias argentinas, porque todo aumenta, es decir, el sistema de salud, el alimento, uno se da cuenta, ¿no? Ahora, Creo que Lilita, ¿hay algo que se puede hacer o solamente hay una resignación y nada más? Me parece que estamos en un punto en que no hay una propuesta, ¿eh? ¿Se entiende lo que digo? Lo Decís, que en vamos a ningún vivir, lado. vamos a vivirlo. Yo tenía una tía que era terrible, ¿no? Pero que un día el marido se estaba muriendo y entonces le decía, salvame, Hilda, salvame. Y ella le dijo, no hay nada que hacer. Manrique, ¿qué quiero decir? A mí me parece que los tremendos errores cometidos por toda la política económica y además por la política institucional nos llevan a un derrotero donde por lo menos en lo que ellos están proponiendo no vemos salida. Cuando vos ves que Artana dice lo mismo, escuchás a hombres como Arriazu te dicen lo mismo, en general yo que vengo siguiendo esto día a día, porque sinceramente a mí me cuesta mucho entender, porque no soy una especialista, en consecuencia me cuesta mucho, y agradezco mucho a toda la gente preparada de la coalición cívica en esta materia, pero sí veo con preocupación que hay como, sobre todo cuando leo los diarios, ahí como diciendo vamos a estar bien, vamos a llegar a diciembre. Yo creo que hay que estar observando, porque lo que no me gusta, que yo ya lo viví en el 2001, es que el día que viene, ¿cómo se llamaba esto? ¿Cómo se llamó lo que vino en el 2001? El corralito. ¿El corralito? El corralito.
la verdad que 2 días antes, si ustedes leen los diarios, no se decía nada. No, Pero- claro. ¿Y te imaginas Entonces un fue un- escenario similar, Lilita, digo, de Fue un situación shock, económica? no, lo que digo es que fue un shock terrible. Claro, que inesperado. Que a nosotros, a todo el mundo apareció como inesperado cuando era esperable. Claro. Porque yo recuerdo un discurso de noviembre cuando se discutía impuesto a las ganancias, una modificación por parte de la propia alianza, y le dije, ya es tarde. Ya es tarde, me acuerdo de ese discurso porque le dije, ya es tarde. ¿Y ahora ya es tarde? En principio yo les diría que, bueno, salvo un milagro en el tema del trigo, un milagro, yo digo que no, que es un poco tarde. Es decir, que se le acorta el verano, que además es veranito, Ujú. pero básicamente tengo un presupuesto mentiroso, tengo un problema de sequía muy grave en materia exportable, tengo que limitar importaciones, pero a su vez tengo escasez en muchísimos elementos, y no tengo otros recursos, no los tengo. Entonces, me da la impresión de que este presupuesto que si esto es así, si vamos a terminar el año así, si además no vamos a coordinar nada en materia de tarifas, con lo cual el déficit se vuelve a aumentar, si el Banco Central va a seguir emitiendo, es decir, porque en el fondo siguen emitiendo, si van a seguir los dólares diferenciados, y si la situación de la Argentina es tan dramática en términos, digo, de los que trabajan también, porque todo el mundo está mirando a la gente que tiene planes, no. Acá las clases medias altas, las Totalmente. clases medias trabajadoras, las clases pobres trabajadoras, es básicamente a quienes no les alcanza, Y Ujú. claro, cada uno según su nivel de vida. Así es. Pero básicamente, si vos mandás 5 hijos o 3 hijos a un colegio privado, según cuál sea tu ingreso, y sobre todo familias entre 30 y 45 años que tienen hijos en universidades, que pagan universidades, que tienen que pagar alquileres, o jóvenes que tienen que pagar alquileres, la situación, la verdad, es límite. Ujú. Gracias, Lilita, por tu tiempo y por el análisis. Te mandamos un abrazo. No, al contrario. Hasta luego. Lilita Carrió, hablando con nosotros, dando un diagnóstico muy, muy duro, Sí. pero lamentablemente bastante parecido a lo que uno cree que puede ser la realidad.